mucha molestia, si tal vez pudiéramos estirarnos un poquito, quiero pedirle que levante sus dos manos y acá arriba pégalas. Trate de tocarse la punta de los dedos sin flexionar sus rodillas. Vamos, yo sí puedo. Si yo puedo, usted puede. Mire. Si yo puedo, usted puede. Toque la punta de sus rodillas. Ahora así de este lado, con sus manos sin flexionar sus rodillas, toque el piso. De un brinquito, sacuda al que está a su lado, pínchele una costilla por favor y dígale: wake up, despierta, que no te duerma la nieve, dile, en el nombre de Jesús, amén. Ahora levante su mano, toque su cabello, toque su nariz. ¿Dónde está la nariz? Tome su lugar. Lo acabo de hacer caer en una trampa. ¿Sabe por qué? Porque el secreto del aprendizaje es la atención. ¿Escuchó? El secreto del aprendizaje es dominar el arte de la atención. Oír, amados, es un arte. Oír es una disciplina que implica no solo nuestro cuerpo presente, implica más que nuestros oídos, implica más que el sentido de nuestro oído, implica nuestro corazón, implica nuestro espíritu. A veces hacemos cosas mecánicamente, a veces nos dejamos llevar por la corriente, a veces decimos, bueno, es otro culto más, estamos aquí, otro mensaje, pero el secreto del aprendizaje, el secreto de la transformación es dominar el arte de la atención. Jesucristo en todo momento decía: el que tenga oídos para oír, oiga, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Cuántos tienen oídos para oír en esta tarde? Amén. Muy bien. Bueno, Jeremías capítulo 6, versículo 16 dice de la siguiente manera: así ha dicho el Señor. Mire lo que ha dicho el Señor, palabras de Dios. Así ha dicho el Señor: deténganse en los caminos y miren, pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden en él, y hallarán descanso para sus almas. Deténganse, miren, pregunten por las sendas antiguas. Pregunten por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y anden por él, y de esa manera hallarán descanso para sus almas. Así como está sentadito, cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor. Te hemos adorado, te hemos glorificado, y te pedimos, Señor, que en este momento tú hables a nuestras vidas. Hables, Señor, a nuestro corazón, y tú puedas edificarnos, y tú puedas, Señor, guiarnos para tu propósito, para alcanzar tu propósito, el que tienes, Señor, para nosotros en esta mañana. Te lo pedimos, Santo Espíritu, sé en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados, el día de hoy estamos realizando un culto que le hemos denominado, ¿cómo? ¿Cómo le hemos denominado? Culto de remembranza. Culto de remembranza. Y hoy, como el primer día de este servicio, yo quiero hablar con usted y poner las bases acerca de lo que esto significa, de lo que esto es, cuál es el propósito de estos servicios, por qué estamos haciendo estos servicios, qué buscamos como iglesia con estos servicios, a dónde estamos yendo y qué nos proponemos con estas cosas. Bueno, lo número uno que buscamos es que usted entienda, o lo número uno que yo busco, perseguimos varios propósitos, pero uno de los propósitos principales es que yo busco que usted entienda que usted
está en la misma senda que han caminado todos los hijos de Dios y todos aquellos que han entregado su vida al Señor Jesucristo. Y esa senda es la senda antigua. Esa senda es también hoy la senda presente, y esa senda es también o será también la senda futura, porque hay una única senda. Diga conmigo, hay una única senda. Hay un único camino, Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, el Señor habla al pueblo de Israel en Jeremías 6:16 y les dice: deténganse. Les dice: pónganse en los caminos, miren, pregunten por las sendas antiguas, pregunten por el buen camino y sigan ese camino, y hallarán reposo y hallarán descanso para sus almas. Hoy, mis amados hermanos, en estos servicios, no solo hoy, sino en todos estos servicios, tenemos el propósito de afirmar a la iglesia para que entienda, hermano, que aunque iglesia como Jesús, con un propósito particular, pero parte del cuerpo de Jesús, parte del cuerpo místico universal. Nosotros somos parte de todas las iglesias que conforman el cuerpo de Jesús. ¿Usted lo cree verdaderamente así? ¿O usted se siente diferente o se siente raro? ¿Usted se cree, o bueno, no sé si se cree, se sabe usted parte, hermano, de la iglesia, del cuerpo místico de Jesucristo? Lo somos, por supuesto que lo somos. Hermano, hay un solo camino, y el camino se llama Jesús. Hay una sola senda, hay una sola forma de llegar al Padre, y esa forma o ese camino es el Señor Jesús. Así fue con los antiguos, así es con nosotros, y así será con las generaciones venideras. Lo segundo que perseguimos con estos servicios, mis amados hermanos, es dar honra, es entregar homenaje, es levantar, hermano, una gratitud, es, hermano, levantar adoración al Señor, reconocer el trabajo, el camino de aquellas personas que nos han precedido en el Evangelio. Reconocer, hermano, a todas esas personas que allanaron el camino. Reconocer a todas esas personas que nos precedieron en el Evangelio, y, hermano, y dar un tiempo de gratitud al Señor por cada una de esas personas que han sido de gran bendición para nuestras vidas. Hoy perseguimos también eso. Lo primero que quiero contarle o explicarle es la veracidad, mis amados hermanos, de que si estamos hablando que este es un tiempo, los servicios de remembranza son tiempos, como la palabra lo dice, para recordar este mismo camino que llevamos y honrar a aquellos que pasaron primero que nosotros. Honrar a aquellos que transitaron este camino primero que nosotros, y que nosotros entendamos, hermano, que Dios es el mismo. El Dios suyo es el Dios de los antiguos. El Dios suyo, el Dios que camina con usted, el Dios que mora dentro de su corazón. Yo no sé si usted lo sabe, pero fue el mismo Dios de su abuelita. Fue el mismo Dios de sus bisabuelos. Fue el mismo Dios de sus antepasados, de nuestros antepasados que caminaron y que transitaron en el Evangelio. El Señor no cambia, mis amados hermanos. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo de ayer. Jesucristo es el mismo hoy. ¿Hay ventas afuera o algo hoy? ¿No? Y Jesucristo es el mismo por los siglos. Dios no cambia. Dios es el mismo. Ahora, si nosotros entendemos, mis amados,
que Dios es el mismo, nosotros debemos de entender que el mismo Dios, y perdóneme que yo suene repetitivo, pero el mismo Dios que caminó con nuestros antepasados es el mismo que está con nosotros y el que estará con nuestros hijos, con nuestros nietos y con nuestros bisnietos. ¿Cuál es entonces la diferencia? ¿Cuál es entonces el cambio o en qué sentido hay cambio, si es que lo hay? Escuche bien, hermano. Como acabamos de leer, Hebreos 13:8, Dios no cambia. Lo que Dios pensaba hace 200 años, lo que Dios pensaba 500 años atrás, lo que Dios pensaba 1000 años atrás, lo sigue pensando el día de hoy. Él no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha hablado o de lo que piensa. ¿Cuál es la diferencia? Si Dios es inmutable y su palabra no cambia, sus principios no cambian, sus mandamientos no cambian, ¿cuál es la diferencia? La diferencia somos nosotros. La diferencia es la sociedad. La diferencia es el tiempo en la historia en el que nos está tocando vivir. Dios es el mismo. Y delante del Señor, mis amados hermanos, el pecado siempre será pecado. Delante del Señor, ciertas prácticas, ciertas acciones, no importa en qué tiempo de la historia estemos, siempre, absolutamente siempre serán pecados. Y hay cosas que aunque el hombre llame pecado, Dios no las llama pecado. Dios es inmutable. Dios no cambia. Sin embargo, yo creo. Sin embargo, yo creo que Dios cambia sus técnicas. Yo creo que Dios cambia su forma de actuar con nosotros porque somos diferentes. Porque las generaciones son distintas de acuerdo a cómo va pasando el tiempo. Y lo que le llegaba a nuestros abuelos, lo que le llegaba, hermano, a nuestros tatarabuelos, no necesariamente le llega a estos niños que están aquí. Lo que edificaba a las generaciones anteriores, no necesariamente edifica a las generaciones del día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque tenemos pensamientos diferentes. ¿Sabe por qué? Porque tenemos necesidades diferentes. ¿Sabe por qué? Porque la sociedad se va transformando conforme el tiempo va pasando. Las necesidades de las personas y de los pueblos van cambiando. Por eso creo yo, con toda humildad se lo digo, que aunque Dios no cambia, pero la forma de Dios obrar con su pueblo conforme el paso del tiempo sí cambia. La manera en cómo Dios actúa, la forma en cómo Dios llega a nosotros, en cómo Dios necesita llegar a nuestros corazones con la luz de Jesucristo. Con una civilización o con una sociedad ampliamente desarrollada, tecnológica, moderna, o con una civilización que no es tan desarrollada tecnológicamente hablando, no importa. El deseo de Dios siempre es el mismo. Dios anhela nuestro corazón. Dios anhela tener una relación con el hombre. Independientemente de la forma en cómo viva esa sociedad, Dios siempre quiere llegar al corazón del hombre. Y por esa razón, hermanos, la manera o la forma en cómo Dios llega a nosotros es siempre distinta de acuerdo al tiempo en el que estamos viviendo. Algunas personas tienen diferentes trabajos, pero algunos son constructores. Y si usted habrá de levantar un edificio, usted sabe, hermano, que el trabajo que usted vaya a hacer depende del suelo en donde usted va a edificar. Una cosa se hará
si usted planea edificar sobre tierra. Otra cosa distinta se hará si usted planea edificar sobre piedra, si el terreno es muy pedregoso. Otra cosa completamente distinta se hará si usted planea edificar sobre arena, como esas casas que los ricos levantan a las orillas de la playa. Dependiendo la circunstancia, dependiendo el terreno, así es lo que le requerirá a usted levantar una edificación, levantar un edificio. Dios está en el negocio de levantar el edificio de su reino. Siempre. El reino no es una revelación moderna nuestra. El reino no es un juguete nuevo que se nos acaba de dar. Dios siempre, desde que el Evangelio llegó, desde que Cristo mismo llegó, Dios siempre ha tratado de establecer y de expandir y de ensanchar en las generaciones que les toca vivir su reino. Ese siempre ha sido el negocio de Dios, pero lo hace de acuerdo a la ideología de la sociedad que se está viviendo. Por ejemplo, hermanos, ¿sabían ustedes que las sociedades de antes, un valor muy importante que tenían era, por ejemplo, el honor? ¿Sabían ustedes, hermano, que en las sociedades de antes los hombres podían morir por honor? Si estaban en las calles o en las tabernas, o si a alguien le faltaba el honor a tu esposa, a un hijo tuyo, se daban un duelo, hermano. Sacaban sus espadas y se mataban ahí, y el más fuerte vencía al más débil, porque los hombres, al punto que quiero llevarle es que conforme va pasando el tiempo, los valores de nuestras sociedades van cambiando, van mutando de acuerdo al tiempo y a la edad que estamos viviendo. Y Dios es el primero que entiende eso. Y Dios es el primero que sabe eso. Y Dios es el primero que maneja eso. Y por eso creo yo que nos hace renovarnos. Por eso creo yo que nos hace cambiar nuestra mentalidad y nos sacude para que nosotros podamos ser efectivos en medio de la generación que estamos viviendo. Y entender que tal vez lo que antes funcionaba no necesariamente es lo que hoy funciona, pero Dios sigue siendo el mismo, pero su palabra sigue siendo la misma, pero sus mandamientos siguen siendo los mismos. Dios es inmutable, Dios no cambia. El cristianismo de nosotros hoy en día, y el cristianismo de esta iglesia, hermanos, iglesia como Jesús, es un cristianismo diferente en un sentido. En un sentido sí es diferente. Y es en el hecho de que nosotros no somos mejores que las generaciones que caminaron con Cristo en el pasado. Somos distintos simplemente, no mejores. Escuche lo que acabo de decir. Distintos, no mejores. Distintos porque vivimos en otro tiempo, como ya lo expliqué. Distintos porque vivimos bajo otras condiciones. Distintos porque vivimos en una sociedad cuyos valores se van mutando con el paso del tiempo. Pero las verdades de Dios, o las verdades de Dios, permanecen infalibles. En ese sentido, mis hermanos, sí somos distintos a las generaciones anteriores. En ese sentido, sí somos distintos. Una cosa que nosotros como iglesia debemos de entender, hermanos, es el hecho de que nuestras generaciones tienen necesidades diferentes. Mire, hermano,
Yo creo, no sé si estoy en lo correcto o tal vez estoy equivocado, pero yo creo que tal vez hasta cierto punto, quizás no del todo, pero tal vez hasta cierto punto, yo creo que en todos estos años he tenido tal vez la virtud de poder conectar un poco con los jóvenes de esta iglesia. Espero que así sea, o por lo menos así lo he creído yo, por una razón, y es entender o comprender que ellos tienen necesidades distintas a las que nosotros tuvimos. Cuando nosotros hablamos de nuestros hijos, hablo de los adultos, todos tenemos los mismos temas. Tienen todo, no valoran nada. Yo crecí sin nada, yo crecí sin zapatos. Yo mismo lo digo. Yo trabajé y mire, dejan la comida. Tiene que saber, hermano, que las necesidades de nuestra generación fueron esas. Las necesidades de nuestra generación fueron esas. Y usted luchó y yo luché, tal vez con escasez. Usted luchó con la falta de oportunidades. Usted no podía tener un par de zapatos. Usted no podía tener la abundancia de comida que quisiera. Y nosotros como padres, esa es la brecha generacional, sentimos, y no solo sentimos, así es. Esta generación tiene todas estas cosas, sin embargo no podemos ver que ellos tienen algunas necesidades que nosotros no tuvimos. Y lo he dicho en el pasado. Por ejemplo, en nuestro tiempo no digo que era imposible, pero era muy difícil, por ejemplo, encontrar gente con depresión, encontrar gente con baja autoestima, encontrar gente con pensamientos suicidas. Encontrar gente, hermano, que se considerara fea, que se considerara de poco valor. Encontrar gente de esta forma era muy difícil. Nosotros, aunque pobres, hermano, pero emocionalmente éramos una generación estable. Nosotros, aunque pobres, aunque tal vez teníamos muchas carencias en cuanto a cosas materiales, pero por ese lado, creo yo que la mayoría de nosotros no batallábamos. Batallábamos para las cosas materiales. Esta generación, ciertamente, hermano, podrá tener lo material, pero tiene luchas que nosotros no tuvimos. Tiene carencias. Su joven, su adolescente, tiene luchas que usted no tuvo. Y si usted no las identifica, y si nosotros como generación no las identificamos, vamos a perder el contacto con ellos. Hermano, tienen todo, pero te tienen a ti. ¿Hello? Te tienen a ti. Mamá, te tienen a ti. Papá, te tienen a ti. ¿Estás tú en casa para poder tener tiempo con ellos? ¿Puedes tú despertarlos con un beso, con un abrazo? ¿Puedes tú brindarles ese cobijo de la mañana, que ellos se levanten en el frío y puedan sentir el calor de papá, de mamá, puedan sentir un café caliente, un plato de sopa caliente? Eso brinda confort, apoyo y entre muchas cosas que nosotros podemos hablar. Entonces, hermano, uno de los retos que nosotros tenemos es entender que estas generaciones tienen necesidades diferentes. Hablando del evangelio, hablando del reino, ¿cómo llegamos a una generación que está completamente, hermano, metida en las redes sociales, aún ahora? ¿Cómo llegamos a ellos? ¿Cómo cautivamos sus corazones? ¿Cómo cautivamos sus mentes, hermano? ¿Cómo los atraemos? Entendiendo
que tenemos que renovar nuestras técnicas, que tenemos que renovar nuestra manera de hacer las cosas para poder tener éxito en la empresa que el Señor nos ha encomendado. Y es expandir su reino en la generación que nos ha tocado vivir. Ahora, mis amados, precisamente por eso les digo que nuestro cristianismo tal vez es diferente, pero no es mejor que el cristianismo de hace algunos años. Por el contrario, mis amados hermanos, yo quiero decirles que tenemos igualdad de oportunidades. Y de hecho, hermano, por esa razón fue que surgió en nuestro corazón el motivo, el deseo de comenzar a hacer estos servicios, porque buscamos que tal vez las generaciones mayores puedan encontrar en estos cultos un lugar en donde puedan ser edificados a la manera de ellos. Si tú creciste de esa forma, si tú fuiste formado en el cristianismo de esa forma, y eso fue lo que Dios usó y lo usó con muchos de nosotros, los que conocimos a Cristo desde hace varios años, si esa fue la forma, que las generaciones, hermano, puedan encontrar ese alimento dentro de la iglesia. Tendremos cultos contemporáneos, tendremos cultos modernos, pero tendremos también cultos de remembranza, cultos en donde recordaremos, hermano, la misma senda que caminaron nuestros abuelos, porque se trata que en la casa de Dios haya alimento para todos. Se trata que no solo haya para los jóvenes, sino que haya para los niños, que haya para los adultos, que haya para los viejos, que todos encuentren alimento en la casa de Dios. Ahora, hermanos, yo quiero decirle algo. Dios nunca jamás se ha dejado sin testimonio. Dios siempre ha estado obrando. El Espíritu de Dios siempre ha estado obrando. Dios siempre ha hecho maravillas. Dios siempre ha hecho milagros. Dios siempre ha manifestado su gloria y su poder. ¿Sabe cuál es el punto? Que 30 años atrás, 20 años atrás, no había internet, no había redes sociales, no había televisión, no habían tantos aparatos, hermano, en la palma de nuestra mano que pudieran tener una cámara, que pudieran tener tal vez una grabadora de audio, pero Dios siempre ha hecho milagros, Dios siempre ha hecho señales. No se podían documentar, no se podían grabar, y por esa razón, hermano, tenemos tal vez pocas evidencias, pero el Espíritu de Dios se ha movido siempre, toda la vida, hermano, en lugares distintos. Tal vez hoy nosotros gozamos con la comodidad de tener un lugar, de tener sillas cómodas, pero el Espíritu de Dios se mueve aquí y se mueve en todo lugar. Se movía, hermano, cuando nuestros abuelos se reunían bajo los árboles y comenzaban a cantar, hermano, con una guitarra vieja y con una pandereta. Comenzaban a cantar cantos, hermano, tal vez muy sencillos, de 2, 3 notas, como los que cantábamos hoy. Pero el Espíritu de Dios se movía abajo de los árboles, en medio de los bosques, a donde quiera que ellos estaban. La presencia de Dios se derramaba, y no estaban en un recinto como este, pero Dios siempre se ha movido. Dios siempre ha hecho sus obras. Dios siempre ha sanado enfermos. Dios siempre ha hecho maravillas. Dios siempre ha mostrado su poder. No somos distintos en ese aspecto. No creas, iglesia, como Jesús, que eres una especie de privilegiado. No, no. Dios siempre ha hecho sus obras. Dios siempre ha manifestado su poder, su gracia y su misericordia sobre todos los hombres que tienen fe. Y aquí es donde entra el siguiente punto. Entender, hermano, la diferencia que hay entre los de fe y los que no lo son. Hace algunos días
Yo le decía a algunos hermanos y hablamos también con el liderazgo, y es algo que quiero decirle a todos ustedes aquí. Reconozcan, iglesia, que nuestra guerra no es contra el cristianismo antiguo. A veces ustedes me escuchan decir algunas cosas en los mensajes, pero mi guerra o nuestra guerra no es contra el cristianismo antiguo. Nuestra guerra es contra la religiosidad. Nuestra guerra es contra el espíritu de religión. El espíritu de religión puede actuar en la antigüedad, ha actuado en la antigüedad, pero puede actuar hoy en día. Sigue actuando hoy en día. Y por moderna que sea la iglesia, y aún sea 2022, año nuevo, y aún sea, hermano, la era de la tecnología y de la comodidad y de lo que usted quiera, ese espíritu sigue actuando hoy. El problema no es el cristianismo antiguo, no, al contrario. Y por eso hacemos estos cultos, para honrar el cristianismo antiguo, porque es la misma senda. El camino cristiano que sus abuelos caminaron es el camino que usted lleva hoy, ¿o no? ¿Lo es así? Así lo es. Hay un solo camino. Hay una sola forma de llegar al Padre, y es Jesucristo. El problema es la religiosidad. Recuerde, iglesia, nuestra guerra es contra la religiosidad, no contra el cristianismo antiguo. Es que en el futuro habrá cristianos, habrá hombres que serán de fe, y habrá algunos que no lo serán. Hoy en día hay cristianos, hay hombres que son de fe, y hay algunos que no lo son. En el pasado hubo hombres grandísimos de fe, y hubo también gente que no fue de fe. Pero con los de fe, en el pasado, en el presente o en el futuro, Dios siempre se moverá con los de fe. Dios siempre se moverá con los que le creen. Dios siempre se moverá con los que saben que su presencia es real, con los que saben que Él está vivo y que puede hacer todas las cosas. Por esa razón entendemos, hermanos, que nosotros para nada, absolutamente para nada, no somos mejores que nuestros antepasados en el Evangelio. Todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Quiere que le cuente algo? Nosotros, cristianos actuales en este día, yo creo que lejos de ser mejores o superiores, somos menores. Le voy a decir en qué sentido. En el sentido de que nosotros tenemos más cosas. En el sentido de que a nosotros se nos ha confiado más. Y la Biblia dice que al que mucho se le da, mucho se le demandará. La Biblia dice, hermano, que al que mucho se le entrega, más se le pedirá. Hermanos, vivimos en la era de la comodidad. Yo no sé por cuántos años más los gobiernos y las naciones puedan mantener ese estilo de vida. Este país, yo no sé por cuántos años más puedan mantener ese estilo de vida. Lo cierto es que hoy nosotros vivimos en la era de la comodidad. Hablando de las cosas materiales, nada nos falta. Tenemos un lugar donde reunirnos, tenemos un techo, tenemos un aire que lo manipulamos a nuestro deseo. Queremos frío, lo ponemos frío. Queremos calor, lo ponemos caliente. Tenemos sillas cómodas. Tenemos, hermano, instrumentos caros, computadoras, sintetizadores, pantallas. Buscamos llegar a las personas a través de todos sus sentidos. El auditivo, el visual, hasta el olfato, hermano.
Estamos tratando de usar todas las herramientas para poder llegar a las personas, tener un lugar cómodo, que no hayan excusas. Vivimos, hermano, en una era cómoda, en donde las iglesias tienen materialmente todo, y las generaciones, hermano, que nos precedieron, nuestros padres, nuestros abuelos en la fe, no contaban con todo esto. Iban a predicar a caballo. Iban a predicar, hermano, en lanchas, cruzaban ríos, escalaban montañas para llevar el evangelio. Se iban con su mochilita, hermano, con una muda de ropa, con un poco de comida, caminando por horas, algunos por días, para poder llevar el evangelio. Sufrían las inclemencias del tiempo. Y hoy, nosotros que vivimos en la era de la comodidad y que tenemos mucho más herramientas y mucho más comodidades, hermano, yo creo que no estamos siendo ni la mitad efectivos de lo que deberíamos de ser. Por esa razón, nosotros necesitamos entender que somos una generación más responsable, porque se nos ha confiado más de acuerdo al tiempo que estamos viviendo, y como iglesia no lo estamos aprovechando del todo, o no lo estamos aprovechando de la manera en cómo nosotros deberíamos de aprovecharlo. Amados, ¿cuántas cosas logró? A lo largo de la historia han habido grandes hombres y mujeres de Dios que han impactado profundamente sus generaciones. Uno de ellos fue precisamente el apóstol Pablo, un hombre que viajó por toda Asia, viajó a muchos países llevando el evangelio, y usted conoce la historia de todo lo que ese hombre hizo. Alguien dijo por ahí que si Pablo hubiera tenido internet y hubiera vivido en la era actual, ya le hubiera dado vueltas al mundo entero para Cristo. Si el apóstol Pablo hubiera tenido internet, hubiera tenido las redes sociales, hubiera tenido las herramientas que nosotros tenemos, si esos hombres de la antigüedad que vivieron hoy, hermano, hubieran tenido las ventajas que nosotros tenemos, este mundo ya hubiera sido transformado. Este mundo ya hubiera sido cambiado completamente. Por eso, mis hermanos, nosotros sí debemos honra a nuestros padres en la fe, porque ellos con mucho menos hicieron más de todo lo que nosotros estamos haciendo y estamos realizando con todas las herramientas que tenemos. Precisamente por eso, mis hermanos, una de las cosas que queremos hacer en estos cultos es tributar homenaje, rendir homenaje a todas estas personas y tomar unos minutos para darle gracias a Dios. Primero, para reflexionar, porque no puede surgir una gratitud verdadera mientras acá no te haga clic. Toda gratitud sincera, profunda de corazón, tiene que provenir de una convicción interna. Entonces, lo primero que necesitamos es meditar. Lo primero que necesitamos es entender. Lo primero que necesitamos es comprender que nosotros como iglesia, como generación, hemos recibido un legado cristiano. Hemos recibido una herencia cristiana que hemos tomado, que hemos aprovechado, algunos más que otros, pero que el camino fue allanado por nuestros antepasados, fue allanado por nuestros abuelos, fue allanado por generaciones anteriores que pagaron precios grandes para que el evangelio pudiera correr. Por eso, hermano, lo número uno que yo quiero hacer es que en este momento nosotros tributemos homenaje a aquellas personas
que llevaron el evangelio. Es lo número uno que quiero hacer. La Biblia dice, Isaías capítulo 52, versículo 7: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, el que trae buenas nuevas del bien, que anuncia la salvación, el que dice a Sión, tu Dios reina. Cuán hermosos son esos pies de aquellos que llevan el evangelio a donde no se conoce. El Salmo 126, versículos 5 y 6 dice: los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. El que va llorando y que va llevando la bolsa de semilla, volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Amados, ¿cuántas personas dejaron su nación, dejaron su ciudad, dejaron su tierra para ir a predicar el evangelio a nuestros pueblos, a nuestros lugares? ¿Quién llevó el evangelio a su lugar donde usted vivía? ¿Quién evangelizó su casa? ¿Quién evangelizó su vida? ¿Quién llevó el evangelio a su familia? Este es un tiempo en donde nosotros vamos a dar honra y vamos a dar gratitud, porque hace muchos años, yo no sé cuántos, hubo una persona o hubo algunas personas que estuvieron dispuestas a decirle a Dios que sí, para que la luz de Cristo llegara a su vida. Así que quiero pedirle que nos pongamos de pie unos minutos y vamos a elevar, hermano, un tiempo de gratitud por aquellas personas, aquellos hombres que se dieron para llevar el evangelio de Jesús. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. ¿Cuántos de ellos, hermano, como dice el Salmo 126, sembraron con lágrimas? ¿Cuántos de ellos dieron su vida? ¿Cuántos de estos hombres evangelistas, predicadores, dieron su vida, hermano, en pueblos en donde los mataron, en donde los machetearon por el simple hecho de predicar y de llevar el evangelio? Hoy, a toro pasado, décadas después, tal vez siglos después, hoy tú vives, yo vivo en una comunidad relativamente cristiana, en donde el evangelio es normal, en donde es parte de la vida. Lo tomas o lo dejas, pero ya es parte de la vida. Pero hubo hombres, hermano, que llegaron a tribus con el evangelio y tuvieron que pagar con un brazo, con un pie. Les cortaron las orejas, les cortaron los dedos, y hubo gente que estuvo dispuesta, mis amados hermanos, a dar incluso su vida por llevar el evangelio. Así que yo creo que esos hombres merecen honra. Así que cierra tus ojos y vamos a tener un tiempo. Y yo quiero pedirle a la pastora Lupita que venga para acá y vamos a hacer una oración. Y vamos a orar, mis hermanos, primeramente por todas esas personas que se sembraron a sí mismos llevando el mensaje de Dios. Pero si este es un culto de remembranza, mi amado, yo quiero, porque yo les veo así como, no sé, pero yo les veo como pensando en la tontería, en qué van a comer, en la nieve, si se van a poder ir o no. Hermano, yo quiero pedirle que usted abra su corazón. Yo no sé si tal vez la cosa sea que porque hoy no se trata de nosotros, no se trata de que recibas tú, como nos decía el apóstol Mario, todo es para nosotros, pero ¿cuándo es para afuera? ¿Cuándo es para dar? Yo quiero pedirte que tomes un tiempo para dar gracias a Dios. Hoy tú no irás al infierno, tus hijos no irán al infierno, porque hubo personas que se atrevieron a llegar a tu casa con el evangelio. Porque hubo personas que se atrevieron a llegar a tu pueblo con el evangelio. Así que vamos a tener un tiempo de gratitud y vamos a dar gracias al Señor por estas personas, por estos hombres que se sembraron. Hoy es tiempo de honrar. Honra al que honra merece.
honor al que honor merece. Eso dice la Biblia. Pagad a todos los que debéis. Al que honra, honra. Al que respeto, respeto. Así que vamos a orar y vamos a levantar una oración de agradecimiento a Dios por todas esas personas. Oramos dando gracias a Dios por las personas las cuales se atrevieron a dar ese paso extra y a llevar el evangelio a lugares donde no era fácil llegar. Buen Padre Celestial, ahora mismo nos presentamos delante de ti, Señor, para darte las gracias por la vida de cada hombre que se levantó, Señor, de todos nuestros antepasados, los antecesores, Señor, de nosotros, los cuales se atrevieron, oh Dios, a caminar, a dar esa mía extra, Señor, a llevar el evangelio de tu verdad, el evangelio, Señor, en el cual, oh Dios, está la verdad. Gracias, oh Dios, por la vida de cada uno de ellos, por cada uno, Señor, de los hombres y de las mujeres valientes, Señor, que se atrevieron, Señor, a caminar donde no era fácil, a caminar donde nadie quería, Señor. Gracias a ellos, oh Dios, la luz de Cristo ahora nos ha resplandecido. Honramos, Señor, la vida de cada uno de ellos, Señor, que aún en este tiempo ya no están. Pero, Señor, honramos sus vidas porque gracias a ellos, Señor, tu luz se ha resplandecido. Gracias a ellos nosotros hemos podido alcanzar la salvación, llegar hasta ti, y podemos, Señor, también heredar a nuestros hijos la fe, Señor, de poder encaminarlos hacia tu verdad. Gracias, oh Dios, por cada hombre, Señor, que caminó, que se esforzó, que sacrificaron, Señor, su tiempo, su vida, que aún, Señor, tuvieron que padecer vituperios por tu palabra, por permanecerse en pie, por permanecer, Señor, esa fe y estar dispuestos, oh Dios, aún padecer su propia vida por mantener y permanecer esa fe en ti. Gracias, Señor, por todos esos hombres. Gracias, Señor, por todo lo que nos han antepasado, Señor, porque permanecieron, Señor, en fe, permanecieron en pie, Señor, para mantener tu palabra. Gracias, oh Dios, ahora te bendecimos por la vida de cada uno de ellos, Señor. Te damos gracias porque tú has sido, Señor, el mismo de ayer, de hoy y el que seguirá siendo. Tú has sido, oh Dios, el que fue con ellos, el que estuvo en ellos, el que por medio de ellos te manifestaste e hiciste milagros. Ahora mismo te damos gracias por sus vidas. Gracias, oh Dios, porque esos hombres de fe, esos hombres valientes que aún dejando todo decidieron seguirte, decidieron permanecer en ti, oh Dios, por esa valentía que tuvieron. Ahora mismo, oh Dios, muchos estamos aquí ahora mismo, oh Dios, por los que tuvieron que pasar tantas tribulaciones, por los que tuvieron que pasar sacrificios y tuvieron que atravesar muchas dificultades, pero se mantuvieron en fe y tú estuviste con ellos en aquel tiempo, Señor. Ahora mismo tú permaneces como un Dios fiel en nuestras vidas, porque tú has sido el que fue con ellos, el que serás con nosotros y lo serás por toda la eternidad. Tú eres el mismo, el que no cambia. Ahora mismo, oh Dios, bendice toda esta generación en la cual estamos caminando contigo. Oh Dios, renueva fuerzas en cada uno de nosotros. Gracias, oh Dios, te damos por la vida de
los que nos antepasaron y por la vida de cada uno de nosotros que caminamos en ti. En tu nombre, Señor, te bendecimos, Cristo Jesús. Gracias, oh Padre y buen Dios. Tu familia, tus hijos no se irán a la condenación, porque hubo alguien que se atrevió a llevar las nuevas del Evangelio a tu lugar. Hermanos, vamos en este momento a hacer remembranza ahora de aquellos, no solo que nos predicaron, sino de aquellos que nos formaron en la fe. Tú eres lo que eres el día de hoy, primeramente por Dios, pero después por un grupo reducido, pequeño, de hombres y mujeres que Dios usó para enseñarte, que Dios usó para discipularte, que Dios usó para adoctrinarte en los principios de la fe, en los principios del Evangelio. Tú eres lo que eres el día de hoy, espiritualmente hablando, porque hubo gente que se dio por ti y por mí. Hoy, hermano, somos lo que somos. Sabes lo que sabes, mucho o poco, porque hubo alguien que estuvo dispuesto a enseñarte, porque hubo alguien que estuvo dispuesto a capacitarte. Hoy tal vez tienes una formación doctrinal, tal vez tu conocimiento y tu formación doctrinal tal vez sea sólida, pero ¿sabes por qué? Porque hubo hombres, hubo mujeres que estuvieron dispuestos a ser pacientes contigo, a enseñarte, a estar contigo. Honramos a esos hombres y a esas mujeres que fueron nuestros maestros en la escuela dominical, cuando éramos niños, cuando éramos pequeños. Honramos a esos hombres y a esas mujeres que nos enseñaban cuando éramos adolescentes o cuando éramos niños y éramos contestones, maleducados, mal encarados. Honramos a esos hombres y a esas mujeres que nos discipularon cuando no queríamos nada de Cristo. Hermano, vamos a tomar un tiempo para honrar a esos hombres que te enseñaron, esos hombres que te formaron, esos hombres que se dieron por ti, aun cuando la luz de Cristo no te había amanecido y eras un maleducado. Cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos. Señor, te damos gracias por todos esos hombres y por todas esas mujeres que dedicaron su tiempo, que dedicaron sus fuerzas. Gracias, Señor, por esas personas que con todo el amor de su corazón preparaban franelas, preparaban recortes, preparaban dibujos. Gracias, Señor, por todas esas maestras que con un corazón limpio, que con un amor puro se daban al trabajo, Señor, de llevarnos crayolas, de llevarnos colores, de que se esforzaban, Señor, por hacer la clase amena, por hacer la clase entretenida, de manera, Señor, que nosotros pudiéramos aprender, de manera que pudiéramos recibir, aunque sea un poco, del conocimiento de tu evangelio. Gracias, Señor, por esas maestras, por esos maestros que no repararon, Señor, en nuestra, Señor, inmadurez.
Gracias, Señor, por esos maestros que no juzgaron, Señor, nuestra inmadurez, que no juzgaron nuestra niñez, que no juzgaron nuestra adolescencia. Seguramente contestamos mal, seguramente fuimos groseros, seguramente fuimos mal encarados. Gracias, Señor. Hoy te damos gracias por esos hombres y por esas mujeres que con todo amor nos formaron, que con todo amor nos enseñaron, que con todo amor, Señor, traían la palabra para nosotros, traían la enseñanza para nosotros. Gracias, Dios. Gracias por nuestros pastores. Gracias por nuestros líderes. Gracias, Señor, por todos los hombres que tú has usado. Gracias por aquellos que nos han enseñado disciplina, herramientas para el crecimiento en la fe. Gracias, Señor, por aquellos que nos mostraron el camino, la forma de estudiar, la forma de orar, la forma de acercarnos al trono de la gracia. Gracias por aquellos que abrieron las escrituras delante de nosotros. Gracias por aquellos, Señor, que depositaron dentro de nuestro corazón las perlas del evangelio, las joyas del evangelio, perlas que hasta el día de hoy llevamos en nuestro corazón. Levanta tus manos, iglesia. Da gracias al Señor por esos hombres que te han enseñado. Da gracias al Señor por esas mujeres que te han enseñado. Bendice sus vidas. Menciona sus nombres y dile: gracias, Señor. Gracias por esos hombres, gracias por esas mujeres, gracias por esas personas. Oramos, Señor, para que el galardón de ellos sea grande en el cielo. Oramos, Señor, para que la recompensa de ellos sea grande. Oramos, Señor, para que la abundancia que tú les des en el cielo sea mayor, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Una cosita más y terminamos. Una cosa más. Vamos a tener un tiempo de gratitud, honrando y dando gracias a Dios por aquellas personas que no solo con palabra, sino con su ejemplo nos enseñaron lo que significa fidelidad en el Evangelio de Cristo. Vamos a orar, hermanos, por aquellas mujeres. Vamos a orar por aquellos hombres que nos mostraron lealtad, que con su ejemplo nos mostraron el amor a Dios. Vamos a orar, hermano, por aquellos viejitos que recordamos, que lloviera o tronara, en calor o en frío, agarraban su morralito, agarraban su caballo, su bicicleta y se iban a la iglesia y estaban fiel y servían y colaboraban. Vamos a orar por aquellos que nos enseñaron que el evangelio es verdadero. Vamos a orar, hermanos, por aquellos hombres y aquellas mujeres, aquellos ancianitos que vimos dar de su necesidad, de su pobreza. Vamos a orar por aquellos que partían la gallinita a la mitad y se la preparaban al pastor, al misionero, al predicador. Vamos a orar por aquellos que traían el morral de mazorcas, de maíz, de zapote a la iglesia para contribuir. Vamos a orar por aquellas mujeres solteras.
Vamos a orar por aquellas madres solteras que aún sin tener maridos eran un ejemplo de fidelidad en la iglesia, trabajaban. Vamos a orar por aquellos hombres que nos enseñaron amor verdadero a Jesucristo. Vamos a orar por esas mujeres que podían pasar el día entero haciendo tamales para la iglesia. Vamos a orar por aquella generación que se levantaba a las 6 de la mañana a preparar la carne, a preparar la masa, para que a las 8 de la noche pudiera estar la venta de carne, de tamal, de caldo, para que unos centavos pudieran quedar en la iglesia, que se pasaban el día entero trabajando, preparando las cosas. Vamos a orar por esa generación que nos enseñó fidelidad. Vamos a orar por esos hombres y por esas mujeres que con su ejemplo, tal vez no eran tan letrados, tal vez no eran tan educados, tal vez no vivían en tanta modernidad, pero con su ejemplo nos mostraron el verdadero amor a Cristo. Que el amor a Cristo no es solo palabras, que el amor a Cristo no son solo canciones, que el amor a Cristo se demuestra en todo lo que hacemos. ¿Quién impactó tu vida con el evangelio? No con predicaciones, no con enseñanzas, con su ejemplo. Levanta tu voz y di: Señor, en este momento oramos y te damos gracias por esas personas. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por todos esos hombres que nos mostraron tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, por todos esos hombres que después de sus trabajos se iban a la iglesia a barrer el solar, el terreno de la iglesia. No había máquinas, a machete, a garabato. Te damos gracias por esos hombres que pintaban, que limpiaban, por el trabajo de esas mujeres. Te damos gracias, Señor, por esas personas que llegaban al sacrificio para honrarte. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, porque nos mostraron que el evangelio es verdadero. Porque nos mostraron que el evangelio no consiste en palabras, que no es religión, que el amor a Cristo es verdadero. Te damos gracias hoy, Señor, por esos hombres. Te damos gracias hoy por esas mujeres, Señor. Hoy los honramos, hoy los reconocemos. Hoy, Señor, levantamos gratitud al cielo por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, gracias por esos hombres, gracias por esos hermanos, Señor, que tal vez no eran tan diestros musicalmente, tal vez solo conocían 2 notas, 3 notas, 2, 3 términos, pero eran fieles y lo poco que tenían lo daban para ti, Señor. Y nos gozábamos con esos coritos y nos gozábamos con esas canciones, y tu presencia caía, porque tu presencia no depende de computadoras, de sintetizadores, no depende, Señor, de instrumentos caros. Tu presencia depende de un corazón que te ama, de un corazón que te busca, de un corazón que está apasionado por ti. Te damos gracias, Señor, por todos esos hombres que tal vez no tenían mucho, pero que lo que tenían lo daban, lo que tenían lo entregaban, lo que tenían, Señor, lo daban para los demás. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Padre, hoy reconocemos. Padre, hoy te bendecimos. Padre, hoy te exaltamos, porque hemos recibido una herencia espiritual. Si algo sabemos, Señor, si acaso algo sabemos, es porque nos hemos parado
sobre los hombros de otros. Si no hemos empezado del suelo, es porque nos hemos parado sobre la plataforma que otros han colocado. Y hoy honramos a esas personas. Y hoy te damos gracias por esas personas. Gracias por esos que nos enseñaron las bases de la fe, Señor. Los principios de la fe. Gracias por esa generación de hombres y mujeres que te sirvieron con todo su corazón a la medida de sus posibilidades. Y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque entendemos que como generación hemos recibido más. Te pedimos perdón, Señor, porque entendemos que nuestros recursos son mayores, que nuestros recursos son más vastos y seguramente no los estamos explotando como deberíamos de hacerlo. Te pedimos perdón, Señor. Y te pedimos que tú nos ayudes y que tú nos guíes, mi Dios, para poder hacer tu voluntad de manera exitosa. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos. Estrecharemos la mano en el cielo de esos héroes de la fe. Estrecharemos la mano de esos héroes de la fe en el cielo, Señor. Gracias te damos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.